Buenas tardes con todos. Agradecemos la participación el día de hoy y les damos la bienvenida a esta nueva telecapacitación en el tema macro de salud materna y también a los participantes por estar el día de hoy junto con nuestro ponente invitado. El día de hoy tocaremos el tema de dengue y gestación junto con el doctor Martín Oyanguren Miranda. Él es médico infectólogo del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y también gracias a la participación de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud al brindarnos este tema y también agradecerles a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Les damos una cálida bienvenida y también a nuestro ponente invitado, el doctor Martín, para que podamos iniciar la telecapacitación. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a seguir esta secuencia de exposiciones en relación a una enfermedad desafortunadamente frecuente en nuestro medio como es el dengue. Y a esfuerzo de reiterar las mismas ideas, me parece que va a ser importante para enfatizar algunos puntos. Fíjense, esta es la información estadística oficial. La mitad de los pacientes con cuadro de hongos son mujeres y probablemente un buen porcentaje de estos estén en el periodo de gestación. Entonces, no es mala idea tratar de ver algunas características específicas de la mujer gestante con relación a esta enfermedad. Toda repetición nunca es mala, especialmente si queremos enfatizar algunos aspectos y quiero incidir, yo sé que ha habido otras presentaciones en que han tocado este tema, pero tratar de entender la fisiopatología de la enfermedad nos va a permitir distinguir qué cosa podemos hacer y qué cosa no debemos hacer para el manejo del dengue, enfatizando en la mujer gestante. Entonces, recordemos que es un proceso infeccioso viral en el cual el virus ingresa al organismo, al paciente, en este caso a la mujer, y desarrolla una serie de fenómenos o efectos. Un primer fenómeno es lo que está en el slide, es un fenómeno de incremento de la respuesta inmunológica. Cuando el paciente por primera vez adquiere la enfermedad por el dengue, desarrolla una inmunidad. Esta inmunidad es contra el serotipo responsable de la infección, le llamamos inmunidad homotípica y nos da protección a largo plazo. Es decir, yo, por ejemplo, adquiero con la variedad número 2 y me enfermo, desarrollo anticuerpos contra la variedad número 2 y durante el tiempo voy a mantener inmunidad respectiva. Esta inmunidad en forma parcial nos da contra otros serotipos. Siguiendo el ejemplo, si viene un virus del grupo 1, me va a dar una inmunidad heterotípica a corto plazo. Sin embargo, esta inmunidad no es eficiente. En el segundo episodio de infección por otro serotipo, los anticuerpos no neutralizantes heterotípicos que hemos mencionado anteriormente se unen a los nuevos antígenos formando complejos. ¿Y esto qué cosa hace? Nos empeora el cuadro. Facilitan, le abren la puerta al virus del dengue a través del receptor. Es decir, estos anticuerpos que teóricamente nos deberían proteger contra la nueva aparición del virus, le abrimos la puerta para que puedan ingresar y multiplicarse. Esta gran cantidad de virus invadiendo las células huésped producen cascadas inflamatorias múltiples y estas cascadas inflamatorias múltiples explican mucho los fenómenos que vamos a ver en los pacientes. Igualmente existe una reacción cruzada débil entre los linfocitos T previamente activados y el nuevo serotipo induce la producción de citoquinas, tipo interferones, y esta liberación de citoquinas es agravada por el antígeno NS1 y otros anticuerpos y fomenta la liberación del núcleo factor kappa beta, que en resumen, una tormenta de citoquinas, un gran proceso inflamatorio. Secundariamente, otro aspecto importante del dengue que debemos destacar es el síndrome de permeabilidad vascular por el dengue. A esto hay varias hipótesis. El mismo virus infecta las células endoteliales que producen apoptosis, se exacerba por la tormenta de citoquinas y la consecuencia es la extravasación del plasma. Otros plantean que se forman complejos anticuerpos contra el virus del dengue. Estos actúan el complemento, disminuye el C3, aumenta las anafilotoxinas C3A y C5A. Como consecuencia, hay extravasación del plasma.
Otros refieren que la proteína NS1 propio del virus disrupciona las células endoteliales y destruye la barrera que regula la permeabilidad vascular y adhesión celular, y como consecuencia, extravasación del plasma. Otros plantean que existe una activación plaquetaria. El virus de dengue induce la producción y secreción de interleuquinas por plaquetas, liberando óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, e incrementando la permeabilidad del endotelio. Sea cual sea la causa, recordemos que el síndrome de permeabilidad vascular por dengue es el pivot en cuanto a la gravedad de la presentación del cuadro y es el aspecto que más debemos incidir para su manejo correspondiente. La pérdida de extravasación de fluidos y proteínas nos va a llevar a una serie de alteraciones en los órganos, disrupciones de órganos, edema, derrames pleurales, compromiso, edema gastrointestinal, ascitis, rabdomiolisis y falla renal, que se va hacia un extremo. ¿Cómo evitamos, cómo solucionamos esto? Con el manejo de monitoreo hemodinámico y resucitación del volumen, que es el kit del asunto del manejo del dengue. Entonces mencionábamos que en la primera infección nos enfermamos, producimos una inflamación, pero en la segunda infección por otra variante, por otro serotipo, la cosa va peor. En la primera parte de este slide vemos los diversos serotipos que ha tenido en las últimas décadas el Perú. Hemos tenido la variedad tipo 1, tipo 3, tipo 4. Sin embargo, en este siglo, 2020, tenemos la variedad del dengue tipo 2, el serotipo tipo 2, especialmente el genotipo 2 cosmopolita, que comenzó en Madre de Dios, Cusco y Puno y se ha diseminado por todo el país. Afortunadamente, no tenemos otro serotipo adicional que nos pudiese complicar más aún el cuadro clínico que estamos teniendo. Es decir, tenemos problemas por la presentación de casos a nivel nacional, tenemos problemas por el manejo, pero afortunadamente no tenemos otro serotipo que nos complique más la cosa. ¿Por qué se presenta plaquetopenia? También hay una supresión de la megacariopoiesis en médula ósea en forma temprana, porque el virus se mete a estas células y disminuye su producción. También existe destrucción periférica, mediados por anticuerpos, una reacción cruzada entre los anticuerpos del virus del dengue y antígenos plaquetarios. Por lo tanto, los niveles elevados de IgG e IgM por el virus del dengue en plaquetas en la fase aguda en la segunda infección. Entonces, recorremos este aspecto. Existen anticuerpos contra plaquetas, porque muchas veces decimos plaquetas tan bajas, ¿qué hacemos? Pongamos más plaquetas. Pero existe anticuerpos contra las propias plaquetas. Incremento del consumo de plaquetas debido a la adherencia de las células endoteliales dañadas por el ejemplo anterior. Plaquetas unidas a inmunoglobulinas pueden inducir activación plaquetaria parcial e insuficiente agregación durante el sangrado. No son eficientes en hacer el tapón habitual para evitar el sangrado. Estos hallazgos se correlacionan con mala evolución que reflejan el imbalance entre los mecanismos procoagulantes y los mecanismos fibrinolíticos. ¿Y cuál es la consecuencia en la gestación? Estos aspectos que hemos mencionado es la fuga capilar de plasma que afecta en la placenta y provoca respuestas inflamatorias locales como deciduitis, coriodeciduitis, intervillositis y bilitis necrotizante multifocal. En otras palabras, me dicen inflamación de la placenta debido a la fuga capilar. Como consecuencia de esto, va a haber mortalidad materna, aborto espontáneo, natimuertos, muerte neonatal, parto pretérmino, bajo peso al nacer y algunos reportes de malformaciones congénitas cerebrales. Este es un estudio muy interesante realizado en Brasil. Lo que hacen es comparan dos grupos de mujeres gestantes con dengue versus mujeres gestantes sin dengue y tratan de determinar cuáles son los riesgos a los que pueden estar sometidos ambos. Y lo que está marcado en amarillo nos dice, el análisis final demuestran que la mujer gestante tiene 3.4 veces más riesgo de desarrollar dengue severo en comparación a la mujer no gestante. La mortalidad entre las mujeres gestantes fue superior en relación a las mujeres no gestantes. Entonces, la gestación nos da un punto en contra en cuanto al pronóstico que pueda tener.
Este es otro estudio interesante, es un metaanálisis, resultados maternos y neonatal, fetal, de infecciones durante el virus del dengue, durante el embarazo. Básicamente es tres aspectos. Se incrementa la mortalidad materna, que es concordante con el estudio anterior que le hemos mencionado. La natimuertos se incrementa y la mortalidad neonatal también se incrementa, entre otros aspectos de este metaanálisis. Con respecto a los datos locales, interesantemente, de un tiempo a esta parte, en los últimos años ha habido bastante publicaciones locales en relación a la presentación del dengue, porque es una enfermedad común, no es la primera vez que la tenemos, siempre la hemos tenido en oleadas y descensos. Sin embargo, solamente he querido destacar dos estudios en relación a este último año que nos habla del serotipo actual, que es el tipo 2, y la que estamos viviendo justamente en esta etapa. Este es un estudio, una tesis de titulación realizado en Loreto, en la que agarra un grupo de mujeres gestantes al cual se diagnostica dengue. Vemos que para este estudio de 108 mujeres gestantes, casi el 25% del segundo trimestre de gestación, las 3/4 en el tercer trimestre de gestación. De estos, el 38% sufrieron cesárea, mientras que el resto recibió parto vaginal, y transfusión de plaquetas solamente se desarrollaron en 2 pacientes de 106, casi el 2%. Sin embargo, la clasificación del dengue que tú manejó o que se publicó a través de este estudio es dengue con signos de alarma, 106 pacientes, casi el 98%, y dengue grave solamente en 2 de ellos. ¿Y cuáles fueron los síntomas, los signos de alarma al ingreso de la atención de salud? Si se fijan en el cuadro, en la parte derecha inferior, dolor abdominal. Casi en la mayor cantidad, casi el 50-60% dolor abdominal, que podían venir con vómitos, con náuseas, con sangrado, alteración de la conciencia o dolor abdominal casi solo. Que para este estudio era el signo de alarma principal que era motivo de hospitalización. Alteración de la conciencia en 2 de ellos, dolor abdominal, náuseas y vómitos en 2 de ellos, dolor abdominal, sangrado, mucosas, vómitos en 1 de ellos. ¿Y qué complicaciones obstétricas evidenciaron en este trabajo? Anemia hemorragia en 25% de los pacientes, anemia sola en el otro 25% de los pacientes, hemorragia en 10 de ellos, hemorragia, anemia, parto patrémino en 10 de ellos, oligohidramnios, anemia, preeclampsia, trombocitopenia en 4 de ellos, parto pretérmino en 3 de ellos, etcétera, etcétera. Por el contrario, en otro estudio, con otra metodología, igualmente retrospectivo, pero esta vez en Cajamarca, en un centro de salud, si se fijan hacia el lado izquierdo, ven la distribución de mujeres gestantes con dengue y con signo de alarma el 95% que acude al centro de salud, versus casi un 5% de los que no presentaban signo de alarma. Uno pudiese hipotetizar por qué razón, porque probablemente el paciente consciente, al presentar el signo de alarma, acude inmediatamente al establecimiento de salud para tratar de ver hoy qué está pasando con mi gestación. Hacia la mano derecha ven las enfermedades presentes en las mujeres gestantes en este centro de salud de Jaén. Vemos que casi la tercera parte no presenta ninguna enfermedad concomitante. Sin embargo, una tercera parte presenta obesidad y sobrepeso, asma 15%, diabetes 5%, hipertensión arterial 7%, es decir, las comorbilidades habituales que podemos encontrar en la población general. Entonces, no solamente es gestante a secas, puede ser gestante con algún cofactor. En este estudio es gestación, obesidad principalmente, pero también tenemos asma, hipertensión y diabetes como tal. Las complicaciones, en la mitad de ellos no hubo ninguna complicación, parto pretérmino en el 10%, amenaza de aborto en el 22%, algunos de ellos presentaron óbito fetal, desmayos, convulsiones, aborto incompleto, aborto completo. Entonces, de la poca información que desafortunadamente en nuestro medio usualmente
cuenta, porque no hacemos mucha investigación en este sentido, vemos dos trabajos, tanto en la selva como en el norte de nuestro país, que nos menciona pues, que sí existe este evento y sí tenemos determinadas consecuencias de acuerdo a la metodología a los cuales se está evaluando estos trabajos. Entonces, dicho esto, revisado la fisiopatología, ¿cómo debemos manejar el cuadro? Para esto, justamente en estas semanas ha salido la Directiva 211 del Ministerio de Salud 2024, en el cual es la norma técnica de salud para atención integral del paciente con dengue en Perú. Recuerden ustedes que nuestros programas son rígidos, es decir, existen normas nacionales a los cuales en todos los establecimientos de salud de nuestro país más o menos nos guían para el manejo de una determinada patología, en este caso del dengue. Y el manejo general es básicamente manejo sintomático y detección temprana de los signos de alarma. Si detectamos, si instruimos al personal de salud e instruimos a los pacientes que acuden con criterios clínicos de sospecha de dengue confirmado, cuáles son los signos de alarma, vamos a poder oportunamente tener un mejor manejo, que es básicamente, como ustedes saben, reposo, identificación de la población de riesgo, en este caso son toda la mujer gestante, identificación de los signos de alarma, de antipiréticos, básicamente paracetamol en aquellos pacientes que presentan fiebre, no se recomienda antiinflamatorios, no se recomienda ácido acetilsalicílico por si riesgo de sangrado gastrointestinal o síndrome de Rey. El segundo aspecto es el manejo de la fuga capilar y shock. Recuerden que en la fisiopatología destacamos que la fuga capilar es consecuencia de esta tormenta inflamatoria y de otros factores adicionales, y la fuga capilar es el principal mecanismo de shock y causa de complicación en el dengue severo. Es decir, el principal problema fisiopatológico que tenemos que manejar en dengue, incluyendo la mujer gestante, es controlar la fuga capilar, y este es un aspecto crítico para obtener manejo temprano y evitar que progrese el cuadro y y que nos lleve a disfunción de órgano. Si el dengue no tiene signo de alarma, rehidratación vía oral. Si no toleraste vía oral, presenta signo de alarma o el hematocrito se incrementa. El incremento de hematocrito es una herramienta sencilla y práctica para ver el grado de deshidratación. Deben de recibir rehidratación endovenosa. En dengue severo se requiere manejo porque estamos asumiendo que puede haber disfunción de órganos, manejo en una unidad de cuidados intensivos. No se encontró diferencias entre el uso de infusiones de coloides o cristaloides. Generalmente iniciamos cristaloides, luego reservamos los coloides para shock sin respuesta. ¿Cuál es la idea? Dar soporte hemodinámico para mejorar la perfusión central y periférica. Si logramos mejorar la perfusión mediante la reposición de volumen que ha perdido, va a haber disminución de la taquicardia, la presión arterial se va a compensar, el llenado capilar va a volver a ser menos de 3 segundos, el estado de conciencia se va a optimizar, va a haber orina, el débito urinario se va a incrementar y la acidosis metabólica se va a revertir. Como les decía, un parámetro simple en aquellas instituciones que no tienen mayor manejo de laboratorio es el hematocrito seriado. Si el hematocrito está en valores bajos y luego, a medida de mi reposición de volumen, vuelve a subir o a bajar, me va a permitir dar un mejor derrotero de lo que estoy manejando. Entonces, dentro de este concepto de manejo de la fuga capilar, nuestra norma térmica establece diversas poblaciones, dengue sin signo de alarma, más factores asociados y riesgo. En este caso, el factor asociado de riesgo es la gestación. ¿Por qué razón? Porque le hemos presentado un estudio en el cual me dice que hay mayor mortalidad en la mujer gestante que con respecto a la mujer. Entonces, manejamos la fiebre, como ya se mencionó previamente, estimular la ingesta de líquidos por vía oral si fuese factible, pero si el paciente no bebe, bebe poco, no quiere beber o se encuentra deshidratada, administración endovenosa para rehidratar, ya sea con solución salina normal o lactato de Ringe. Debe estar la paciente gestante observada y tratada en un establecimiento de salud con monitoreo clínico y evaluar, entrenar a la paciente los signos de alarma
Y a fuerza de ser repetitivo, una vez más, insistirle y la identificación de los signos de alarma es importante tanto para nosotros profesionales de la salud como para los pacientes. Dolor abdominal intenso continuo o dolor a la palpación en el abdomen. Vómitos persistentes, sangrados de mucosa y o piel de cualquier tipo, sangrado de las encías, epístasis, metrorragia, hipermenorrea, hematomas. La paciente se encuentra letárgica, inquietud, fastidiada, irritable. De repente en el examen clínico encontramos derrames, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, lipotimia, el hígado se encuentra agrandado o aumento progresivo del hematocrito en las pruebas de laboratorio que se hagan seriadamente. Entonces, todos estos signos de alarma nos hacen parar la oreja y decir, acá está pasando algo. Señora, por si acaso, si pasase esto, véngase inmediatamente al centro de salud para evaluar exactamente qué está pasando. Entonces, este grupo de pacientes gestantes con signo de alarma, ya los hospitalizo para prevenir el shock. Trato de evitar medicamentos para provocar los vómitos, dolor y diuréticos, porque puede agravar la depresión de volumen debido a la extravasación que ocurre en la fase crítica. No es necesario contar el hematocrito o conteo de plaquetas para hidratar al paciente. Es básicamente mi evaluación clínica del estado como está y debo empezar a dar solución salina normal, 10 mililitros por kilo de peso, en bolo en 30 minutos, observar, tomar controles vitales, evaluar signo de alarma, balance hídrico y si hay algún daño a la función renal, qué sé yo, a la función cardíaca o la función neurológica para ponderar cómo está lleno. Entonces puede suceder dos cosas, que después que le he puesto mi bolito, mi paciente mejora, se despierta, orina, se siente más tranquila, la frecuencia respiratoria disminuye, se resuelven los signos de alarma y se normaliza la diuresis. Entonces voy disminuyendo el volumen de fluidos que estoy administrando, como dice el slide. No los voy a leer porque eso está en la norma técnica. Básicamente la idea es si mejora, excelente, voy bajando de a pocos el volumen de administración de la infusión. Hago monitoreo clínico cada hora hasta que la paciente empiece a recuperarse. El problema está cuando no hay mejoría clínica. Oye, le puse el primer bolo de 10 mililitros por kilogramo en 30 minutos y nada, pues, o sea, siguen los signos de alarma, mi paciente no orina, sigue deshidratada. Repito una segunda carga de nuevo de 10 mililitros por kilogramo por 30 minutos. Si mejora, excelente. Si no mejora, vuelvo a hacer una tercera intento de carga de 10 mililitros por kilo en 30 minutos. Y voy analizando, de acuerdo al criterio clínico, si requiero utilizar inotrópicos y si se va a dejar como un shock prolongado o shock refractario en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, estos pacientes que no responden al primer intento, al segundo intento o al tercer intento, voy de acuerdo a mi criterio clínico analizando esto, lo derivo a la unidad de cuidados intensivos, en los cuales ellos van a poder manejar con mayor cuidado y hacer monitoreo hemodinámico más adecuado las soluciones sobre volumen que están administrando. Fíjense que plantean lactato de Ringer o solución salina a 20 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos hasta que empiece a tener evidencia de recuperación hemodinámica. Si se encuentra compensada, empiezo a bajar la velocidad de la infusión y sigo yendo. En esta etapa debe evaluarse la posibilidad de hemorragia oculta, acidosis metabólica persistente, shock infeccioso, disfunción cardíaca, infecciones asociadas o condiciones médicas concomitantes y se van corrigiendo las alteraciones laboratoriales como hipoglicemia e hipocalcemia. Recuerden que dijimos al comienzo que un buen grupo son obesas, son diabéticas, son hipertensas, que son factores que también hay que manejar aparte de la extravasación del plasma para lograr que se mantenga en un equilibrio hemodinámico y no afecte el producto de la gestación, porque recuerden, en este caso, la mujer está gestando. Entonces, en este grupo de pacientes con dengue grave, si hay mejoría y desaparecen los signos de choque y hay diuresis, voy reduciendo la velocidad de la infusión, como dicen las guías respectivas, pero básicamente a
criterio del médico intensivista. El problema está cuando no mejora, a pesar de estar en cuidados intensivos, a pesar del monitoreo hemodinámico, de repente colocar una línea arterial, un catéter Swan-Ganz, otro tipo de monitoreo, persisten los signos de choque o la condición de la paciente no mejora y no hay sobrecarga de líquidos o el hematocrito está aumentado. Sigo intentando los retos, utilizo coloides tipo gelatina, inotrópicos y lo manejo como choque prolongado. En todo este circuito no se preconiza ni se plantea el uso de corticoides. ¿Por qué razón? Porque antiguamente, si ustedes recuerdan, hablamos de tormenta de citoquinas, como la fisiopatología, esto es una inflamación. ¿Y por qué no de un antiinflamatorio para combatir la inflamación? Uno diría, porque justamente se han hecho en otras partes del mundo ensayos clínicos, pacientes con corticoides y sin corticoides, y lo que vieron que la respuesta es exactamente igual. Es decir, la teoría de que dando corticoides voy a bajar el proceso inflamatorio de la tormenta de citoquinas, desafortunadamente no funciona. Por eso no administramos, no está recomendado ningún tipo de estos productos. En cuidados intensivos seguimos manteniendo el monitoreo hemodinámico. ¿Y qué pasa si el paciente tiene plaquetopenia o tiene sangrado? Este estudio es interesante porque nos habla de los factores de riesgo para hemorragia en infecciones por dengue severo. Entonces, trataban de identificar los factores tempranos de hemorragia en dengue severo en 114 pacientes. 24 pacientes tuvieron hemorragias severas y 92 no tuvieron hemorragia. Y dentro de los factores a analizar, el conteo de plaquetas no fue predictivo de sangrado. Es decir, pucha, tengo mi paciente con 20.000 plaquetas, ¿qué hago? ¿Le transfundo? ¿No le transfundo? Porque no voy a hacer que sangra, no voy a hacer que sangre. Y si baja a 10.000, le transfundo, no, vaya, de repente sangra, no, mejor le transfundo. Justamente este estudio te está diciendo que no, que el conteo de plaquetas bajos no te predice el sangrado. Más bien, lo que te predice el sangrado es la duración del shock. Es decir, estos pacientes que tienen shock persistente, este grupo que les mencionábamos, que a pesar de la infusión, del manejo en UCI, no mejora, esos son los que tienen mayor riesgo de sangrado. Otro estudio, administración profiláctica de plaquetas versus cuidado de soporte solo en pacientes con dengue y que tienen trombocitopenia. Entonces, este hace un estudio que hacen dos grupos, un grupo de pacientes a los cuales se dan transfusión y otro grupo que le dan solamente soporte, que es el grupo control. Entonces, randomizan 372 pacientes para el grupo de transfusión, 188, y el grupo de control, 184. Evalúan el sangrado clínico por el día 7 o alta hospitalaria en 40, el 21% de los pacientes en el grupo de transfusión y 48, que es el 26%, en el grupo de control. Entonces, ¿qué concluyen? En los pacientes adultos con dengue y trombocitopenia, la transfusión profiláctica, la transfusión preventiva, no fue superior al cuidado habitual para prevenir el sangrado. Es decir, por más que le ponga plaquetas porque están 20.000 o están 10.000, no me evita el sangrado en comparación si no lo transfundo. Sin embargo, los riesgos asociados o los efectos secundarios asociados a la transfusión se evidenciaron en el grupo que reciben la transfusión. Por tanto, este otro estudio nos habla la efectividad de justamente transfusión de plaquetas en este grupo de aquellos pacientes que tienen fiebre por dengue y conteo de plaquetas menos de 30.000. Entonces, 87 pacientes fueron enrolados, 43 recibieron transfusión de plaqueta, 22 de estos pacientes, es decir, casi el 50% en el grupo de tratamiento fueron no respondedores, es decir, le transfundo pool de plaquetas y yo espero que estas plaquetas se incrementen porque le estoy transfundiendo. Lo que de este estudio me dice que la mitad de ellos no respondían, por más que le ponía plaquetas, no se elevaban.
Entonces, concluye en este estudio que la mitad de los pacientes mostraron no respuesta a altas dosis de transfusión de plaquetas. La transfusión de plaquetas no previene el desarrollo de sangrado severo o acortan el tiempo de cese de sangrado y fue asociado con efectos secundarios importantes. Por lo tanto, la transfusión de plaquetas no debe ser rutinariamente hecha en el manejo de la fiebre por dentro. Entonces, para resumir más o menos, recordemos que en la manifestación de sangrado es común el dengue, del 20 al 60% hospitalizados. El sangrado mucocutáneo es leve, mientras que el sangrado pulmonar, ginecológico o gastrointestinal puede ser severo. Hay una correlación débil entre la cantidad de plaquetas, plaquetopenia, y las anomalías de coagulación con la incidencia y severidad del sangrado, que es lo que le acabamos de mencionar. Sin embargo, la duración del shock es uno de los factores más importantes o más relevantes para la hemorragia severa. Entonces, ojo en aquellos pacientes que tengamos shock persistente a pesar de todo el soporte que demos, que estos sí van a poder tener mayor riesgo de sangrado. En relación a la transfusión profiláctica o preventiva de plaquetas para evitar el sangrado en plaquetopenia severa, la transfusión preventiva con plaquetas menos de 30.000 fracasaron en evidenciar reducción en sangrado severo, se incrementaron eventos adversos de la transfusión. Los pacientes que no elevan plaquetas por transfusión menos de 10.000 plaquetas, porque recordemos que en la fisiopatología de la presentación de la plaquetopenia hablábamos de anticuerpos contra las plaquetas. Entonces, la destrucción de plaquetas mediados inmunolocalmente puede ser más pronunciado en este grupo de pacientes. Entonces, yo pongo plaquetas con la idea de aumentar su cuenta y evitar el sangrado, que no lo he logrado demostrar en los estudios, y rápidamente no aumenta porque se empiezan a destruir por la presencia de estos anticuerpos antiplaquetarios. La transfusión durante el sangrado de plaquetas, no hay estudios de investigación, no hay ensayos clínicos que nos permitan hacer una generalización. Recordemos la lista de plaquetas, el efecto inmunológico puede destruir las plaquetas donantes. La OMS sugiere proveer solo paquete globular y otros investigadores consideran transfusión de plaquetas en sangrado persistente como trombocitopenia como una medida heroica para tratar de ofertar algo al paciente. Entonces, la norma técnica que dice, la disminución súbita del hematocrito y no haya mejoría clínica, sospechar alguna hemorragia importante ocurrido y realizar pruebas cruzadas y transfundir como primera alternativa concentrar glóbulos rojos, como dice la sugerencia de la OMS, o sangre fresca, situación que puede repetirse según la evolución del paciente. También plantea en los hospitales evaluar la función de la coagulación, si fibrinógeno está menos de 100, precipitados, y fibrinógeno está más de 100 y el TPI y TPTA de coagulación es mayor, se valora plasma fresco congelado. Nuestra norma técnica actual que dice no existe una correlación entre las plaquetas y riesgo de sangrado, incluso cuando estas tienen el valor de 10.000, y esto le reitero nomás, a veces nos desesperamos por esos valores tan bajos que en otras patologías ya no inmediatamente hubiese requerido transfusión inmediata de plaquetas. No se debe solicitar exámenes seriados de plaqueta como indicador de riesgo inminente de sangrado. Oye, voy a monitorizar a mi paciente si está sangrando, entonces le voy a pedir plaquetas diarios de 80, baja 70, baja 60. Pucha, le tengo que transfundir plaquetas porque está bajando y va a sangrar. Eso no es así. No emplear transfusiones profilácticas de plaquetas. Si voy a usar plaquetas, probablemente va a ser en sangrado significativo, cirugía, cesárea de emergencia, paciente con hemorragia intracraneal, en el cual riesgo-beneficio, pues no tengo mucho a favor y probablemente quizás le ayude, porque el sangrado es evidente y es significativo. Los pacientes con riesgo de hemorragia grave son aquellos que presentan shock prolongado refractario al tratamiento. Shock con hipotensión asociada a falla renal, hepática, acidosis metabólica grave y persistente. Aquellos pacientes que utilizan antiinflamatorias, úlcera péptica, tratamiento coagulante, traumatismos, incluyendo inyecciones intramusculares. Entonces, más importante a la plaquetopenia es fijar en nuestros pacientes si tienen shock prolongado y ese sí es un predictor de que nuestro paciente potencialmente va a sangrar.
En pacientes con dengue grave o complicaciones obstétricas que requieren intervención quirúrgica, como hemorragia, sufrimiento fetal agudo, desprendimiento prematuro de placenta, cualquier otra situación que se ponga en riesgo la salud de la madre o el bebé, se puede optar por una cesárea de emergencia. Es decir, si la condición lo amerita, pues justamente una cesárea de emergencia nos va a permitir manejar rápidamente el parto respectivo. Si el paciente gestante con dengue no presenta complicaciones obstétricas ni clínicas que indiquen la necesidad de cesárea, se puede considerar parto vaginal como opción segura. Los pacientes con plaquetas menos de 50.000 que se encuentran en trabajo de partes y deben ser sometidos a cesárea, se considera la administración de concentrado plaquetario, de preferencia por aféresis, en el momento más cercano a la cirugía. En caso de requerir una cesárea, recuerden, es anestesia general y no raquidia, porque justamente pues todo lo que es intramuscular o atravesar el canal raquídeo puede exacerbar el riesgo de sangrar. Puede existir sangrado uterino postparto, por eso nos debemos anticipar y manejar con agentes uterotónicos endovenosos para evitar esta circunstancia. Si la gestación es prematura durante la fase crítico, tratar de retrasar el parto hasta que se resuelva la extravasación de plasma con medicamentos tocolíticos. En la norma menciona nifedipino. Y se utiliza la maduración pulmonar fetal en los embarazos de 26 a 34 semanas para tratar, digamos, de acortar el proceso de parto si fuese necesario. Perdón, el proceso de gestación. Ecografía y estudios Doppler feto-placentaria según disponibilidad para evaluar la hemodinámica fetal, la presencia de signo de la alarma, hemorragia obstétrica y pruebas de bienestar fetal si es que están anormales. Recuerden que justamente la extravasación y el compromiso de la placenta pues nos va a llevar a una serie de alteraciones de la gestación y del producto de la gestación por el cual el monitoreo fetal es parte importante de este manejo. Si sucede esto, tiene que ir a un establecimiento de salud que cuente con un servicio de cuidados intensivos. Aquellas gestantes que reciben ácido acetilsalicílico para prevención de preeclampsia, se debe evaluar su suspensión. Durante la fase crítica, el parto vaginal o cesárea se realiza solo si la vida de la madre está en riesgo, el trabajo de parto es inminente, según nuestra norma TEN. Bueno, esa es la gestación, pero ¿y el recién nacido o el lactante? Sí, pues al final es ¿cómo se puede decir? Es un solo paquete, ¿no? El recién nacido lactante mayoritariamente presenta un curso asintomático. Algunos pueden presentar una amplia gama de manifestaciones clínicas, leves, moderadas o graves. Los anticuerpos maternos son transmitidos al recién nacido y presentan protección contra el serotipo específico, pero obviamente incrementan el riesgo de infección grave si el recién nacido se expone a otro serotipo durante la infancia. Esperemos que este serotipo 2 que tenemos en nuestro país se mantenga por décadas para justamente evitar esta reacción cruzada. El cuadro de gravedad en el recién nacido es independiente de la gravedad de la enfermedad de la madre. Puede desarrollar síntomas el recién nacido como fiebre, exantema maculopapular, adenopatías, petequias, hepatomegalia, evolucionar sin complicaciones, o pueden a un grupo de ellos desarrollar síntomas graves y presentar un cuadro clínico semejante a la sepsis neonatal, que es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer siempre. Hipotermia, derrame pleural, sangrado digestivo, insuficiencia circulatoria, hemorragia intracraneal o muerte. No olvidemos notificar a pediatría a todo recién nacido de madre con dengue al momento del parto, ya que justamente lo que acabamos de mencionar lo puede presentar el recién nacido y el pediatra o neonatólogo pueda pensar que está teniendo sepsis neonatal y no es parte del cuadro causante de la mamá. La norma técnica indica que la lactancia materna es continua y se estimula, no se debe suspender. Y justamente los recién nacidos de madres con dengue o de una madre que tuvo la infección hasta una semana antes del parto, que presentan trombocitopenia, fiebre, hepatomegalia, grado variable de insuficiencia circulatoria durante la primera semana de vida, pueden recibir erróneamente un diagnóstico de sepsis neonatal y no considerar pues justamente el dengue neonatal.
¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Si ustedes recuerdan, en el primer slide que fue uno de los primeros slides que mencionamos sobre la casuística local, en uno de ellos mencionaban que el principal signo de alarma era dolor abdominal en la gestante. Pero la gestante sin dengue también tiene dolor abdominal asociado a una serie de patologías. Entre los diagnósticos diferenciales del dengue está la eclampsia y la preeclampsia, así como el síndrome de HELP, que también pueden provocar dolor abdominal y sangrado. Entonces, algo que siempre debemos tomar en cuenta. Pueden presentar neumonía, embolia pulmonar, diversas causas de sangrado vaginal o otras causas infecciosas. De las otras causas infecciosas, y ya con esto terminamos esta presentación, el dengue, así como otras enfermedades virales, puede ir acompañado de otras enfermedades virales o infecciones bacterianas. Muchas veces se pueden encontrar infecciones asociadas al dengue, como infecciones bacterianas y o infecciones virales como chikungunya, Zika, que son infecciones virales muy comunes en la zona de la selva, influenza tipo H1N1 o COVID-19. En su mayoría se subestima la concurrencia de tales enfermedades infecciosas en el mismo paciente, especialmente donde el dengue es endémico. Oye, todo el mundo tiene dengue en el barrio y justo esta mujer gestante le dio pues COVID. Y hace la sintomatología de fiebre persistente y malestar y toda la cosa. En los pacientes que presentan forma inusual de la enfermedad hay que sospechar la presencia de infección concurrente. Es decir, cuando la fiebre dura más de 7 días, observamos alteraciones de la conciencia, observamos alteraciones de la función renal, dificultad respiratoria o esplenomegalia, cosas que no cuadran con la evolución típica del cuadro de dengue, el tiempo de evolución del cuadro clínico. Este paciente ya debería estar en mejoría, pero ¿por qué esta sigue presentando fiebre? ¿Por qué sigue presentando tal condición? Nos debe hacer pensar que exista eh, otra infección concomitante que justamente esté dando esa presentación. Para terminar, este es un slide de los últimos 8 años. Tenemos dengue, siempre vamos a tener dengue. Algunas épocas, como el año 2023, que es la línea celeste, tuvimos un incremento de casos. En 2017, que son las líneas verdes, fue menor, pero también la tuvo. Y este año 2024, que son las barras de color rojo, estamos teniendo su presentación. Probablemente en los próximos años vamos a seguir teniendo la misma casuística, por el cual estas reiteraciones o estos entrenamientos son importantes justamente para actualizar la información de una patología que desafortunadamente no va a desaparecer. Bien, con eso termino la presentación, a la espera de sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su tiempo en esta telecapacitación sobre el dengue y gestación que está en alarma en el país. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas en el chat. También pueden los participantes ir dejando sus preguntas o dudas en el chat o levantar la mano para activar su audio. La primera pregunta que tenemos es de Luis Olivera, paciente gestante en el tercer trimestre con diagnóstico de dengue y con tratamiento de ácido acetil Salicílico. salicílico, sí, Sí. de 100 mg por diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuál sería el tratamiento? Gracias. Sí, o sea, recuerden que la aspirina o ácido acetilsalicílico se da justamente en el tercer trimestre en aquellas personas pues, que tienen riesgo de eclampsia o preeclampsia primigestas, gorditas, etcétera, etcétera. La recomendación, recordemos que todos los AINES pudiesen exacerbar el fenómeno de sangrado si es que esto se presentase. Entonces, la recomendación es suspender temporalmente. Recuerden también este periodo de sangrado es corto, es menos de una semana. Recuerden, del quinto día, días antes, días después, es, digamos, la fase crítica de presentación de los cuadros hemorrágicos. Entonces, la recomendación es suspender esto en ese intervalo de tiempo hasta que se recupere y volver a recibir la profilaxis. Gracias, doctor, por la respuesta. La siguiente pregunta de Leslie Jiménez. Pacientes con antiagregación plaquetaria de fondo que presenta dengue con signos de alarma, ¿se suspenderá aspirina? Sí, es la misma idea de lo que acabamos de mencionar, ¿no?
justamente en ese periodo crítico, la sugerencia es suspender. El problema está que yo puedo continuar, lo que no sé cómo va a ser la evolución del paciente. Es decir, mi paciente hará una forma leve o una forma severa. ¿Cómo saber? Entonces, preventivamente uno puede optar mejor a hacer una suspensión temporal de unos días hasta que pase la etapa crítica y luego volver a la supresión con la antiplaquetaria respectiva. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Blanca Plasencia. En un niño con dengue en un hospital, dice el familiar que le inyectaron una inyección. Ay, pero ¿cuál es la pregunta? A ver, eh, supongamos que sea una inyección para bajar la fiebre. Entonces, si yo administro en forma intramuscular y no he sopesado el riesgo de sangrado o no, esta inyección intramuscular de repente puede llevarnos a la formación de un hematoma. Por eso las administraciones intramusculares no se recomiendan que se haga rutinariamente en los pacientes con dengue. De dar algún tipo de administración, que lo más común es antipiréticos, hacerlo por vía oral, ¿no? En el caso de los niños, en todo caso, es por vía rectal. No entiendo muy bien la pregunta, pero más o menos debería ser ese tenor, o bien endovenosa en su defecto, ¿no? No intramuscular. Gracias, doctor. Nos preguntan, paciente gestante con clínica de dengue y que vómitos persiste a pesar de dimidrato. ¿Cómo es la hidratación de la paciente? Es básicamente lo que acabamos de mencionar en el slide. La idea es hidratar por vía endovenosa a razón de 10 mililitros por kilogramo de peso en un intervalo corto de 30 minutos. Observar, monitorear, porque recordemos que las náuseas y vómitos son expresión de la deshidratación, del shock. Entonces, la paciente se encuentra deshidratado y al vomitar te deshidrata más. O sea, ¿cuál es la solución? Rehidratar, no tanto dar antieméticos, sino rehidratar al paciente y tenemos 3 tandas de rehidratación que teóricamente debería compensar y cesar la presencia de los vómitos. En su defecto de no funcionar esas 3 tandas, sí ya debemos considerar utilizar expansores plasmáticos, inotrópicos y manejo un poco más avanzado. Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿qué se usa para la maduración fetal si los corticoides están contraindicados? Ya, no, me explico mejor. Lo que he querido expresarme es que si, si el razonamiento del dengue es que las manifestaciones clínicas son consecuencia de una inflamación persistente, esta tormenta de, de toxinas que estamos mencionando, entonces uno fácilmente puede decir, voy a bloquear esta tormenta inflamatoria con corticoides. Y ese ha sido el razonamiento, era unos 10, 15 años atrás, en que empezaron a dar corticoides para poder manejar justamente los episodios graves del dengue o evitar que vayan episodios graves del dengue. Sin embargo, cuando empezaron a hacer los ensayos clínicos para evidenciar si esto es así o no, se vieron que no había beneficio en dar corticoides a las mujeres gestantes porque esto no evitaba la progresión a la forma severa y estando los pacientes en la forma severa no les beneficiaba acortando el tiempo de presentación. O sea, no es que estén contraindicados, simplemente no hay beneficio. Y recordemos que todo medicamento tiene su cosa buena y su cosa mala. Entonces, los corticoides como tal también tienen efectos secundarios. Entonces, si el beneficio no va a ser mayor al riesgo, no vale la pena administrar. Si la indicación del corticoide es para madurar fetalmente porque quiero acortar el embarazo, sí, no hay ningún problema. No es que el corticoide va a hacer que el virus se multiplique más, se aloque y haga una forma grave. Eso no es así. Simplemente es que no hay beneficio y no demos medicamentos que no son beneficiosos a nuestros pacientes porque no les va a dar ninguna ventaja. Gracias, doctor. Una siguiente pregunta de
Fernando Cabero, ¿qué efectos podemos encontrar en el feto y el recién nacido en un paciente gestante que tuvo dengue? Sí, o sea, como mencionamos, si el problema es la placenta que se inflama y se extravasa, entonces vamos a encontrar retardo del crecimiento intrauterino, puede haber eh, natimuertos, muerte fetal temprana. Raramente, menos del 1%, existe transmisión madre-niño del feto, perdón, madre-niño del virus del dengue al recién nacido. Y en uno de los slides le mencionábamos los síntomas posibles que pudiese tener un recién nacido de una madre con dengue, ¿no? Que habría que explicarle, tratar de discernir si es una sepsis neonatal, que también es frecuente en nuestro medio, o como consecuencia de la transmisión del virus del dengue al recién nacido. Pero sí hay una serie de condiciones en el recién nacido como consecuencia del virus. Gracias, doctor. Una siguiente pregunta de Cristian Minaya. ¿Cuál es el cronograma de seguimiento recomendado para gestante o puérpera con dengue no complicado? Básicamente es eh, manejo sintomático, fiebre, asegurar la vía oral y enseñarle la existencia de los signos de alarma. Obviamente tienen que continuar con sus controles prenatales, ¿no? Gracias, doctor. Grevilli García pregunta, gestante con dengue complicado y aborto retenido, ¿se puede usar misoprostol? Misoprostol, disculpe. La idea es evitar el sangrado, o sea, evitar las complicaciones del sangrado. Entonces, lo que debemos tratar de nosotros ofertar en lo posible es aquellos medicamentos que pudiesen, o sistemas que pudiesen, como transfusiones, en este caso, para evitar el sangrado. Y dentro de este contexto, aquellos productos que me contraigan el útero, o sea, que me cierren, digamos, en la posibilidad de sangrado, sí van a ser útiles en ese sentido, ¿no? Gracias, doctor. Ya vamos con las últimas preguntas. El- Joel pregunta, buenas tardes, doctor. ¿Se puede indicar metamizol a las gestantes con fiebre que no remite solo paracetamol? Generalmente la fiebre es expresión de la respuesta inflamatoria. La fiebre no es malo en sí. A veces nos desesperamos mucho en querer bajar esta condición, salvo que la taquicardia o los síntomas asociados a estos me puedan complicar. Entonces, metamizol por vía intramuscular, vamos a tener el problema de la formación de hematomas. Metamizol por vía endovenosa, si lo pongo un poco rápido, voy a provocar hipotensión. Entonces, sugerencia mía es tratar de evitar este producto, no tanto por el dengue en sí, sino porque no es una buena droga para poder manejarlo. Por vía intramuscular su efecto va a ser más lento y me va a provocar hematoma, y por vía endovenosa me puede provocar hipotensión. Yo insistiría en medios físicos y paracetamol. Gracias, doctor. Terminamos con esta pregunta de Milagros Pozo sobre el dengue en primer trimestre. ¿Qué se debería hacer? ¿Paciente correría riesgo de amenaza de aborto? Si bien la amenaza de aborto, si ustedes se fijaron en los primeros slides de la experiencia, tanto en Iquitos como en Cajamarca, está reportado como motivo o como factor de riesgo o como condición agravante que fue motivo para acudir al centro de salud. Eh, Básicamente es una condición a la cual hay que manejarlo en forma sintomática.
En una de las series ha mencionado que más frecuentemente van al segundo o tercer trimestre, en otras mencionan que los 3 trimestres de gestación, que es lo más lógico, pueden tener la infección por dengue. El virus, perdón, el mosquito no distingue quién está gestando en qué mes de gestación para picar. Y el manejo es sintomático, básicamente. No se ha evidenciado, salvo uno que otro reporte de malformación congénita asociada a la infección en el primer trimestre de embarazo. Entonces, manejo sintomático, control prenatal y evaluación de factores, signos de alarma. Muchas gracias, doctor, por las respuestas brindadas. Queremos agradecerle por su tiempo en esta telecapacitación del SENATE junto con la Gerencia de Prestaciones de Salud. Y si nos puede dejar las palabras finales para cerrar la telecapacitación. Muy bien, muchas gracias por escuchar y como les comentaba, pues es una infección propia, no es exclusiva, pero propia de nuestro medio y lo vamos a tener siempre, ¿no? Muchas gracias.